El 64% de la población aprueba las medidas que el gobierno ha tomado con respecto al coronavirus. El COVID-19, sin embargo, deja de ser noticia y da lugar a otras preocupaciones de la gente, ¿no? Que les da mayor información, mayor importancia justamente con respecto al COVID-19. De todo esto vamos a estar hablando con el director de la consultora Radar, Alain Misraji, justamente para conocer el último trabajo, el último sondeo de opinión que han realizado. Bienvenido, ¿cómo te va? Muchas gracias, buen día a la audiencia. Bueno, primero que nada se destaca que hay una mayoría de la población que está aprobando las medidas que el gobierno viene tomando a propósito del COVID-19. Bueno, no sé si es el principal resultado de la investigación, pero sí, en realidad nunca dejó de ser, nunca fue baja la aprobación de las medidas de gobierno, como tampoco ha sido baja la aprobación de la actitud de la oposición. Aclaro, para empezar, que es un trabajo que venimos haciendo exclusivamente en Montevideo. No es, perdón, no es de todo el país, es solo de Montevideo. Porque, bueno, nos enfocamos en Montevideo porque al menos hasta ayer era donde estaban concentrados la casi totalidad de los casos. Y forma parte de un seguimiento que ya se venía haciendo y que incluso ya hablamos aquí en este programa de cómo la opinión de la gente va evolucionando a propósito del correr del coronavirus en Uruguay. Sí, es un trabajo que empezamos a hacer en la primera semana de abril y que estamos repitiendo todas las semanas, agregando algunas preguntas, sacando otras según lo que es noticia en ese momento o el interés de las cosas que nos parecen interesantes relevar, también en función de lo que venimos viendo que se investiga en otras partes del mundo. Estamos copiando muchas cosas que se vienen investigando en otras partes, algunos colegas que están investigando en todo el mundo. Y bueno, lo que decía es la aprobación del... Es interesantísimo ver cómo la opinión pública fluctúa muy rápidamente en todos los temas vinculados al coronavirus en función de los hechos que van ocurriendo. O sea, empieza a reabrirse la economía, por decirlo de alguna forma, empiezan a reactivarse determinadas cosas, inmediatamente bajan muchos de los sentimientos negativos que tiene la gente, como por ejemplo la ansiedad, la dificultad para dormir, el sentimiento de tristeza, sentimiento de depresión, el aburrimiento. O sea, han relevado que la gente dice que está menos afectada por estas dolencias, digamos, o estas consecuencias. Les preguntamos, en las últimas 2 semanas, ¿ha sentido alguna de estas? Y le mostramos una lista. Y vamos monitoreando la evolución y es muy interesante ver cómo en apenas 6 semanas, claro, no tenemos el antes de, porque obviamente no se nos podría haber ocurrido investigar esto antes de la declaración de la emergencia sanitaria, pero lo empezamos a medir a principios de abril cuando ya hacía 2 semanas que se había declarado. Pero aún así, creo que empezamos a medir en el momento, en el pico del miedo, del casi pánico, de la especie de histeria colectiva que había, y fuimos midiendo cómo evolucionó después a lo largo de las semanas. Y, por ejemplo, una de las cosas que notamos fue esto, que los sentimientos negativos, que eran muy fuertes en el momento pico del miedo a la pandemia, fue disminuyendo. No todo, no todo. No todo. O sea, disminuyó el miedo a contagiarse también. Disminuyó el miedo a contagiarse muy fuertemente. Disminuyó el miedo a que alguien de la familia se contagie. Concomitantemente disminuyó también el interés por informarse en forma permanente, ¿no? Al principio, a principios de abril, había un porcentaje muy alto de gente que decía que estaba todo el tiempo informándose de lo que venía sucediendo, lo que los medios divulgaban sobre el avance y la situación del coronavirus en Uruguay. Y eso fue bajando muy rápidamente, bajó a una vez por día y ahora a veces hasta una vez cada 2 o 3 días. O sea, eso bajó y también bajó de la misma forma el mirar informativos nacionales, ¿no? Mirar informativos nacionales seguramente tuvo un pico en el momento del pico de la pandemia y después fue disminuyendo, mientras que mirar Netflix, por ejemplo, o mirar o tener videoconferencias, videollamadas con amigos, familiares, sigue siendo alto.
Dejó de ser noticia entonces el COVID-19, era una de las conclusiones, pero hay otras preocupaciones que tienen que ver también con el COVID-19 que, digamos, suben en el ranking de preocupaciones de los uruguayos. Claro, eso también lamento no tener el antes de, pero cuando empezamos a medir esto hace un par de semanas, mostrábamos 4 preocupaciones de los uruguayos, ¿no? Los ingresos de los hogares, la falta de oportunidades de trabajo, la seguridad de la delincuencia o la inseguridad de la delincuencia y el coronavirus. Y les pedimos a la gente que los ordenara del más importante al menos importante para ellos, ¿no? ¿Cuál consideraban que era el más importante? El segundo, el tercero y el cuarto. Y ya hace 2 semanas el coronavirus había pasado a ser el cuarto en importancia. El primero era los ingresos de los hogares y aumentó en las 2 semanas que medimos, aumentó el ranking, digamos, subió en el ranking. En segundo lugar, la falta de trabajo. En tercer lugar, la delincuencia, la inseguridad. Y en cuarto lugar, recién el coronavirus, a una distancia bastante apreciable del primero. O sea, no solo dejó de ser la noticia, dejó de ser la principal preocupación. Ahora la preocupación ya es el ingreso de mi hogar. Claro, las consecuencias económicas también son más visibles y palpables ahora que hace un mes. Exactamente. Y optamos por no preguntar por la economía, porque la economía puede querer decir una cantidad de cosas diferentes según las personas, ¿no? Entonces lo llevamos a cosas muy concretas, como la falta de trabajo, los ingresos. Tú decías que este trabajo también se hace en otras partes del mundo. ¿La evolución ha sido similar de la opinión de las personas con el correr de los días y la instalación del COVID en los países? Obviamente que el devenir de cada país y la situación habrá tenido que ver también en eso, pero... Sí, no son situaciones comparables porque... yo creo que van a correr ríos de tinta de evaluaciones comparadas o de estudios de análisis comparados entre países, entre empresas que han investigado la opinión pública a lo largo de la pandemia. Y va a ser interesantísimo poner en una línea del tiempo la opinión pública, resultados de las encuestas de opinión pública versus ¿qué sucedió en ese momento? Por ejemplo, aquí empezaron a reactivarse las escuelas rurales. Bueno, inmediatamente eso tuvo un impacto en la opinión pública. Empezaron a abrir los comercios, tuvo un impacto en la opinión. Bueno, lo mismo se puede hacer en todos los países y va a ser interesante analizar la evolución en función de, bueno, los picos de cantidad de casos detectados, los picos de fallecimientos, los picos o las medidas que implementó el gobierno. El día que, no sé, por ejemplo, en Perú, que es un caso que vengo siguiendo, se prolongó la cuarentena obligatoria. Bueno, eso inmediatamente tiene un impacto en determinadas variables que se analizan de la opinión pública. Bueno, va a ser interesante, después de que todo esto haya pasado, hacer un análisis comparativo entre países. En este momento es muy difícil hacer comparaciones porque cada país tiene su propia realidad, tanto en la cantidad de casos como en las medidas que toma el gobierno, como en la actitud que toma la gente. Por darte un ejemplo de cosas que ocurren a muchos miles de kilómetros de acá y en realidades culturales totalmente distintas. En Pakistán, por ejemplo, estaba mirando un estudio hace pocos días, más de la 1/4 parte de la población está absolutamente convencida de que todo esto es una inmensa conspiración internacional de, bueno, no importa quién, pero eso es una realidad de Pakistán. O sea, están convencidos de que los chinos les pusieron el coronavirus en el país. Bueno. ¿Hay preguntas de ese tipo acá en Uruguay? No es algo que venimos preguntando. La verdad que no... te diría casi que me da miedo preguntarlo. Por las respuestas que puedes llegar a ver. Prefiero no saberlo. ¿Cómo va a seguir entonces estas mediciones que son semanales, que comenzaron en abril y hasta cuándo se piensan seguir adelante? Y bueno, hasta que dejen de haber variaciones significativas de una semana a otra. Por ahora seguimos viendo todas las semanas variaciones interesantes que dan para escribir algo, escribir una nota. Esto es algo que estamos haciendo, no nos lo contrató nadie, lo estamos haciendo a costo nuestro y para divulgar información que después sea utilizable por analistas de distintos tipos. Las bases de datos van a estar disponibles para quien tenga tiempo de agarrarlas y analizarlas, porque toda esta información es
es muy interesante abrirla por rango de edad, por sexo, por nivel socioeconómico, porque da resultados muy diferentes. Por ejemplo, me impactó ver cómo los jóvenes, los más jóvenes, la están pasando mucho peor que los mayores. Todos estos sentimientos negativos que mencionaba, de tristeza, angustia, miedo al futuro. Entonces, los más jóvenes lo están viviendo con mucho... ¿Los están más viviendo jóvenes peor. en qué rango etario? 18 a 30 años. Lo están viviendo realmente mal. Entonces, bueno, mientras sigamos viendo cambios interesantes de una semana a otra, seguiremos haciéndolo. El día que deje de haber cosas interesantes o deje de interesarle a la gente lo que publicamos, bueno, dejaremos de hacerlo, no va a tener más sentido. ¿Qué otras preguntas han hecho con respecto, por ejemplo, a la credibilidad de la información que se divulga por parte de los medios a propósito del COVID? Bueno, eso es algo que empezamos a medir hace 2 semanas, tenemos solo 2 mediciones. Recién empezamos a publicarlo cuando teníamos la segunda para ver cómo evolucionaba y ha mejorado la credibilidad de la información que transmiten los medios. Concretamente la pregunta es, para no decir disparates, la información que transmite la prensa es creíble sobre el coronavirus, ¿no? Y hace 2 semanas el 30% estaba totalmente en desacuerdo y el 12% estaba totalmente de acuerdo. O sea, hay un problema ahí de credibilidad de la información que transmite la prensa, que puede ser debido a la prensa en sí o puede ser debido a la credibilidad de la información que le transmiten a la prensa. Eso es muy difícil de discriminar. Pero una semana más tarde había subido el porcentaje de gente que estaba totalmente de acuerdo con que la información que se transmite es creíble y había bajado el porcentaje de gente que decía que no era creíble, ¿no? Que estaba totalmente en desacuerdo con que la información era creíble. Eso iremos viendo con el correr de la semana, ¿no? También eso debe depender mucho de cuán grave es la situación, porque posiblemente cuanto mayor sea la variación o la brecha entre la percepción que tiene la gente y lo que transmite la prensa, ahí es donde la información deja de ser creíble. Ahora, cuando hay pocos casos, no es percibido como un problema realmente grave, y bueno, tiende a equipararse la percepción de la gente con lo que transmite la prensa. ¿Me explico? Sí. Tiene mucho que ver con la gravedad de la situación. Cuanto más grave la situación, más se polarizan las opiniones. En todo, en eso, como en el tema de la inseguridad, como en el tema de la economía, como... Ya para terminar, si la situación sigue estable en nuestro país, ¿es esperable que, digamos, los factores que han disminuido sigan esa tendencia y los que han crecido que la aumenten? Bueno, sí, es esperable que... Es decir, que la todo preocupación pase... económica vaya creciendo en detrimento a la preocupación por la salud. Sí, es altamente probable que de aquí si la tendencia sigue, si lo que pasó en Rivera no se extiende, bueno, es de esperar que el interés el interés y la preocupación por el coronavirus sigan disminuyendo y vuelva a... Voy a ponerlo entre muchas comillas porque es casi un sarcasmo, lo que voy a decir, que la prioridad o lo principal para la gente vuelva a ser lo normal, que es, bueno, me preocupa la inseguridad, me preocupa la falta de trabajo, me preocupa los ingresos de mi hogar, que era lo que estaba sucediendo antes posiblemente antes del coronavirus. El tema de los ingresos y el trabajo seguramente estaba todavía por debajo de la inseguridad. Ahora pasó a estar por encima de la inseguridad. ¿Se espera sumar opiniones, consultas en el interior del país, por ejemplo en Rivera, donde bueno, ahora se está gestando? A ver, para agregar Rivera debería hacerse una muestra específica para Rivera, lo cual es tremendamente difícil de hacer y costoso, porque en comparación con la población, la dificultad de llegar a una muestra que sea suficientemente amplia y representativa del departamento y de la ciudad, además, porque es un problema que está por ahora concentrado en la ciudad de Rivera, es muy difícil, muy costoso. Entonces, a menos que esto, esperemos que no, toco madera, si no se extiende al resto del interior, bueno, seguiremos haciendo el estudio solo en Montevideo. Muchas gracias. A ustedes por invitarme. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el director del Grupo Radar, Alain Misraji.